Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es lunes de transformación, por fin. El lunes que te va a llevar a dar un giro de girasol, a ese sol inmenso que todos los días te acompaña, para que te conectes con ese gigante que llevas adentro, ese poder infinito, abras el pecho, infles el corazón y destruyas todas tus corazas. Bienvenidos a Inmenso, bienvenidos a este lunes de transformación. Buenos días, buenos días, buenos días. Lunes de transformación. Bienvenidos. Bienvenidos seamos todos a estos lunes despiertos, a estos lunes de despabilarnos, a estos lunes que ya nos toman de otra manera, en los que saboreamos un inicio, en los que saboreamos un cambio, en los que saboreamos una nueva vida. Bienvenidos seamos todos a los lunes de transformación, a la transformación, a dar nueva forma, a ese lunes que todo lo cambió para mí, porque fue un lunes, y en el que en verdad desde ese lunes ya no volví a ser la misma, ya no volvía al mismo lugar. No había chance, no había forma de volver a aquella forma vieja, porque en mí se había caído todo lo que llevaba puesto y quedé en absoluta desnudez interior y se desnudó el alma. Se abrió mi corazón de una forma en la que el alma queda al descubierto. El alma que siempre estuvo con nosotros, el ser que siempre estuvo con nosotros desde que nacimos, desde el acto maravilloso de amor de nuestros padres, porque fue un acto de amor genuino, el más inmenso de todos, en el que el milagro más grande fue nuestra vida. La de todos y cada uno de nosotros fue un acto milagroso de vida. Y desde allí somos seres que llegamos a esta vida grandiosos, inmensos. Y con el tiempo y con nuestro crecimiento fuimos olvidando. En verdad, fuimos olvidando nuestra inmensidad, tapándola de un montón de historias cargadas de muchísimo sufrimiento, en la que fuimos cerrando nuestro privilegiado canal de comunicación interior con el alma y con ese ser, en la que fuimos apagando nuestro corazón. Y por la vida caminamos como seres heridos, con un corazón fragmentado, en el que solo actúa la mente, desde la razón, viviendo realidades y generando y creando todo el tiempo y más, década tras década, generación tras generación, realidades de sufrimiento, repitiendo los mismos patrones de conductas asociadas a un ser fragmentado, a un ser dormido, a un ser que sigue dormido, debajo de un montón de corazas que se pone para caminar desde la sobrevivencia. Pero en verdad, y mirá qué mate matutino nos estamos dando de desayuno de lo que es el ser inmenso que está guardadito y que está olvidado. Y aquí Leti viene con la única
y más trascendente visión, misión de reotorgarnos la vida y de recordarnos vivos, de recordarnos que en verdad no somos eso que hasta ahora manifestamos, sino que somos seres inmensos, cargados de inmensidad y cargados de vida y de una vida tan, pero tan inimaginablemente extraordinaria. Y estoy queriendo usar palabras bien grandes, bien en mayúsculas y bien largas, y las más que encuentro gigantes e infinitas para darnos cuenta que en verdad no podemos llegar mentalmente y lógicamente en este ser fragmentado en el que estamos, ¿sí? O en el que te encontrás, de visionar o llegar a visualizar la inmensidad que puedes llegar a tener por dentro. Entonces, primero que nada, despertar. Como ese despertar así, abrupto, que me sucedió a mí ese lunes. Y que fue abrupto porque en verdad fue un shock, fue un quiebre, fue un momento de colapso, fue un momento de descompensación, fue un momento de ¡ploc! Ese fue mi shock, ese fue mi despertar. En el que creo que tal vez todos tarde o temprano hay un momento, una situación, una determinada, algo que llega a nuestras vidas y genera esa coyuntura, ese quiebre, ese romper con lo que estaba en mí hasta ese momento y en el que mi biología automáticamente quiebra. Y en ese quiebre se abre ese canal inmenso de conexión con nuestro corazón y se enciende automáticamente una luz que estuvo apagada durante muchísimo tiempo. Y es la que te cuento, ¿sí? Que es la de nuestro ser. Y cuando esa luz se enciende, como te contaba en el otro podcast, nada vuelve a ser igual. Porque cuando uno camina despierto, no camina dormido. Porque cuando uno camina despierto, camina en conciencia. Y se vuelve consciente. Y hay algo que sucede en su cuerpo automáticamente, que es como un estado de sensibilidad inimaginada. O sea, es como inexplicable y quedo corta siempre con las palabras, porque es como que en tu cuerpo se genera automáticamente, y no es sensibilidad, esa energía, ¿sí? Desde la biología empieza a circular una nueva energía en ese quiebre, en esa ruptura, ¿sí? Con esa realidad. Entonces ya la energía que empieza a circular me vuelve automáticamente sensible y en todas esas sustancias que se empiezan a mover, en toda esa energía que empieza a circular, en todo ese campo, y toda esa electricidad y todo ese campo electromagnético que se empieza a generar, que se llama vida, que estuvo estancada o que estuvo apagada durante mucho tiempo, se nos cae de nuestra mente un montón de información que traíamos con nosotros que ya sentimos no tiene sentido. Porque era algo que veníamos transitando, en lo cual deja de tener sentido para lo que en realidad somos. Y es ahí donde se abre, en esta iluminación, se abre una puerta nueva, un portal. Es un portal maravilloso a la vida y a recomenzar, a reiniciar la vida.
al despertar, despierta el alma, se abre el corazón y se empieza a nutrir de energía mi cuerpo. Y de repente empieza lo que antes era entendimiento, como les contaba en otro podcast, ahora empiezo a comprender. Y tengo una nueva comprensión, ¿sí? De todo y del todo y de mí. Porque en este estado nuevo de despertar y de conciencia se abre un observador. Aparece un observador. Ya me miro, aparezco yo observando mi vida y la de todo mi entorno y la de la humanidad entera, que hasta ahora era inconsciente. Que hasta ahora venía dormido, venía apagado, ese observador, y que ahora está en presencia, acá y ahora, con una energía que emana permanentemente de mi cuerpo y que vamos a ponerlo entre comillas, me obliga, si empiezo a escuchar las señales, en ese estado de sensibilidad que me emerge, me obliga a moverme de una manera que hasta ahora no lo había jamás imaginado. Y en lo que empieza a emerger un acto de locura. ¡Ah! ¡Qué loco! Esto es una locura. Esto... No. Lo que a mí me está pasando. No, a mí me debe estar pasando algo malo. Esto que a mí me está sucediendo, en realidad, no es lógico. Esto es algo que no puede ser. Pues sí, es lo que siempre fuimos. Pero que en el primer instante de encuentro con ese ser, ese despertar es tan inexplicable e inimaginable que muchas veces puede transitar, me imagino, primero por el tiempo que escuché distintas historias o distintos casos, pero también porque creo así, firmemente, en que si el ser es único e irrepetible, el despertar de cada ser es de la misma manera. Único e irrepetible. Y puede suceder justamente de manera inimaginable. Entonces, tal vez muchos de nosotros hemos transitado el despertar y lo hemos vuelto a apagar. Lo hemos apagado. Médico. Ay, no, claro, porque en general las situaciones que llegan, que están generalmente vinculadas a hechos contundentes en nuestra vida, nos terminan, en el momento, terminamos acudiendo a medicación, a tratamiento, y apagamos en ese intento de seguir alineado, y en general nuestro entorno también reacciona de la misma manera, a seguir desconectados, ¿no? Y por ende a seguir dormidos. Pero que si nosotros escuchamos verdaderamente y sostenemos este impulso a la vida, este quiebre e impulso, como les decía, se activa esta cadena de vida biológica en la que nuestra energía empieza a recircular y nuestra vida empieza a tornarse vida. Si empezamos a verdaderamente respetar a este nuevo observador que aparece y empezamos a activarlo con nosotros en este despertar, en esta transformación, en esto de que la forma
de este observador y que este observa ya no es la misma forma, como les decía, se da solita si uno empieza a escuchar. Y cuando hablo de escuchar, aparece acá otra gran actriz del despertar en ese momento milagroso de renacer, de reinicio, en ese lunes, que es la intuición. Se abre con la apertura del canal maravilloso del alma, del corazón, se abre la reina de nuestra sabiduría, que es nuestra intuición. Y con ello también, por supuesto, la gran actriz que se empieza a comunicar con nuestra mente, nos otorga la sabiduría para que todo ese movimiento biológico continuo que empieza el ser a gestar, el ser esencial para renacer desde ese despertar en adelante, se vuelva grandioso. Y se vuelva grandioso, me refiero a que desde esa intuición empieza a accionar como es, desde su yo más auténtico, genuino. Porque recordemos que este que despertó está desnudito, ¿sí? Es ese bebé que empieza de nuevo, que viene a la vida como el que verdaderamente fue y sigue siendo, en un acto glorioso y milagroso de amor inmenso, en el que reconocemos en ese movimiento biológico energético que nunca fuimos educados para recibirlo. Al revés, se silenció, ¿sí?, para que no lo recibiéramos, ¿sí? Nuestra historia está cargada de muchísimo de eso, ¿sí? Entonces, la transformación implica, es la vuelta a este ser esencial y a esta nueva comprensión, a esta nueva energía, a esta nueva circulación energética, biológica, que nos recuerda la vida, que nos recuerda vivos, que nos recuerda viviendo, que nos recuerda el movimiento de nuestro cuerpo, que nos recuerda en el alma quiénes somos. ¿Quiénes somos verdaderamente? Despertar es saber quiénes somos verdaderamente. Y estoy segura que después de transitar toda una vida en la mentira, cuando ese ser despierta en ese instante milagroso, sabe quién es. Por eso le digo que es un lunes de transformación y es un antes y un después, porque después que ese ser, uno sabe quién es, ya no vuelve atrás. Y esa sabiduría, cuando cada día la seguimos activando, la seguimos sosteniendo, seguimos generando instancias de encuentro constantes con esa intuición, seguimos generando espacios de observación permanente, de intención y atención a nuestras actitudes, a nuestras conductas, a nuestras formas, y atendemos a este flujo energético, nos vamos a dar cuenta que con el tiempo terminamos materializándolo. Elegimos materializarlo. Pero lo que en realidad lo hicimos de manera intuitiva,
como en mi caso, que lo hice siempre de una forma intuitiva, desde que emergió ese nuevo despertar, nos damos cuenta que en verdad siempre estuvimos alineados hacia ahí. Es como que en verdad esta transformación estaba prevista. Y acá es donde vos me decís, ay Leti, pero transformación prevista para mí. ¿Pero de qué me estás hablando? Ya es como que en definitiva todo esto que vos me dijiste recién, todo esto que me estás contando, explicando. Yo he hecho toda mi vida esto y lo he hecho tan bien. Y vivo tan, o sea, me siento dentro de todo es cómodo porque así estoy segura, estoy tranquilo, pasar por todo este proceso, por todo esto que vos me estás diciendo. El despertar, cuando se da interiormente en ese estado de quiebre y de ruptura que te cuento, que ya, si me estás escuchando es porque lo viviste en algún momento, no es nada cómodo. Es verdaderamente incómodo. Y es muchas veces incluso anulado en un principio interiormente por mí mismo, tratando de sostener mi alrededor a como de lugar. Y mi mente obviamente va a boicotear ese despertar en todos los aspectos que pueda. Entonces, la transformación siempre está prevista en el momento en el que el ser quiebra y despierta. Y el mate acá es amargo, o sea, al principio es amargo, porque uno interiormente siente, empieza a sentir, por eso yo les decía el estado de sensibilidad potente que se abre, empieza a sentir eso que de repente vos estás sintiendo, pero que no tiene ningún tipo de lógica y como les decía, no tiene razón de ser, la razón respecto de tu vida. Mentirosa, pongámosle, ¿no? Porque cuando uno respeta el camino interior, el camino a la inmensidad biológico, orgánico, no tiene parecido, o sea, no es el mismo que el que venimos transitando. Ahora bien, no tiene por qué, quitándole un poco de gran hazaña y de gran proceso, hay procesos de transformación que no tienen por qué ser tan potentes. Pueden ser perfectamente más leves. Y lo que vos estás transitando tal vez en este momento, desde un lugar en el que ya te habías encontrado, ya fuiste caminando despacito a ese ser con el que estás, ya estás parado de repente en un lugar en el que venís cada vez más alineado al alma y venís elaborando una vida en la que sentís en sintonía y en la que sentís que ese canal está laburando y que está abierto y que tu mente se va vaciando de un montón de pensamientos y de hilos mentales dolorosos o de hilos mentales que te llevan a bucles, porque en verdad es eso. O sea, la transformación viene a limpiar y a purificar todo nuestro ser viviente cotidiano. Entonces nuestra cotidianidad se vuelve más coherente, más rica, más deliciosa, abierta, pacífica, serena, alegre.
Y ahí voy a este tema divino que en algún momento también lo vamos a ver en profundidad, que es lo que significa la alegría de vivir, en realidad. Y que no tiene absolutamente nada que ver con la búsqueda de la felicidad inmediata. Hay un montón de cosas que ya también se caen. Se cae el consumo irrespetuoso de un montón de cosas, se caen vicios encubiertos, se caen hábitos destructivos, se cae eso que estás viviendo hoy y que sabes todo el tiempo que llevas contigo y que es verdaderamente incómodo y amargo darle un cierre. Y por eso, ya te digo, los mates de hoy y de mañana se tornaron así. El despertar, el maravilloso despertar incómodo, el maravilloso despertar molesto, el maravilloso despertar que abrir un nuevo canal de vida cuando tu cuerpo estuvo cerrado durante muchísimo tiempo, cuando el cuerpo estuvo desconectado, cuando el cuerpo estuvo apretado, las fascias generaron un montón, como te decía, de trajes duros de dejar. Entonces, ahí me quedo contigo, adentro, en la profundidad y en la incomodidad. Hoy elijo quedarme contigo así, en la incomodidad, para que podamos estar ahí, para que podamos verdaderamente aprender que un renacer requiere espacio al dolor, requiere espacio a la profundidad, como te decía el otro día, permitirte dejar caer y tener el lugar tuyo sagrado de seguir conectando con esto que te cuento en estos mates, de que no te olvides que estás olvidado, de que no te olvides que hasta ahora te olvidaste de ser, de que no te olvides que hay algo mucho más grande para hacer, de ir hacia ser, ¿sí? Y que eso es un viaje de ida y que ese viaje de ida es puro reconforte, es puro brillo, porque esta iluminación es cuestión de simplemente mantenerla encendida y que alinear tu vida energéticamente a lo que sos es mucho más fácil de lo que nos imaginamos cuando verdaderamente nos entregamos y nos dejamos caer a lo que somos y empezamos a fluir. Y acá, señor sonidista, ya te voy pidiendo el cierre de este día de hoy, con mates que fueron bastante incómodos, amargos, que fueron repletos de información, de despertarnos, de abrir los ojos, de despabilarnos y de no permitir olvidarnos de nuestra grandeza, de nuestra esencia maravillosa y de esa iluminación, de esa llama inmensa que llevamos con nosotros y que tenemos la gran posibilidad de encenderla y de mantenerla encendida todos los días de nuestra vida para que nuestra vida se torne grandiosa, para que nuestra vida se torne gigante y nos volvamos extraordinarios y sientamos que podemos todo y mucho más y que somos verdaderamente inmensos. Que sea una semana inmensamente profunda y repleta de muchísimo despertar a la vida en grandeza. Te abrazo.